aleluya. Gracias a Dios por estas alabanzas. Yo sé que han llegado a la presencia del Señor, pues han salido desde lo profundo de nuestro corazón. Ha habido unos cantos nuevos, pero como que se han ajustado a ello. Gracias a Dios por esta oportunidad de alabar y glorificar su nombre. Esta mañana, gracias a Dios, que los jóvenes van a tener su primera clase, ¿verdad? Van a salir y pues esperando que Dios les ayude al director y a la vez maestro, el hermano Rudy Jr., ¿verdad? Que el Señor los bendiga y que ellos puedan lograr, ¿verdad? Esta palabra, esta oportunidad de estudiar también la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias. Aquí viene mi amigo. Vamos a decir que este es David y él peleó contra Goliat, pero con el poder de Dios David conquistó a Goliat. No es el sermón ese, aunque sabemos que lo que él aporta es muy importante, y de eso vamos a hablar en esta mañana, la armadura de Dios. Today we have the title is the armor of God, and we have this little fellow here that's going to help us by what he is wearing. We will understand a little bit more what the Word of God means when it says to put on the armor of God. What he is wearing is very important, and is very important for our lives. Efesios capítulo 6 y el versículo 13. Sabemos que desde el versículo 11 en adelante habla de esta armadura, y voy a estar hablando de empezando en el versículo 14, esta armadura de parte del Señor para nosotros, pero vamos a leer en el versículo 13. Dice la palabra del Señor: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo contra malicia, y estar firmes habiendo acabado todo. Ephesians 6:13. Therefore, put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything, to stand firm. I left out firm, but that's very important. Everything to stand firm. Let's pray. Padre, quiero tomar la primera parte o las dos palabras del versículo que leímos, que dice por tanto. Por tanto. ¿Qué quiere decir esto? Por tanto, quiere decir por esto. ¿Por qué? Porque el Señor nos está hablando de la lucha que nosotros tenemos en nuestra vida diaria. Es una lucha continua. Hablaba con una persona, ¿verdad? Refiriéndonos a otra cosa, pero él decía, cada día yo tengo que luchar aquello. Y vino a mi mente que como nosotros creyentes es algo que cada día tenemos que lanzarnos, porque hay una lucha. El diablo quiere conquistar y apartarnos de Dios, pero Dios, conociendo cómo es el diablo, nos ha dado la forma que nosotros podemos prepararnos. ¿Qué no podemos defendernos sin Él? Bueno, si nosotros vemos a quién estamos peleando, vamos a saber que sin Dios no lo podemos hacer. I want to take the first part of the verse that we read, which starts out, therefore. This means because of this, we should put on God's armor. What is it referring to? This section that we are talking about is talking about the armor of God. It's something that we need to have in our lives as Christians, because we are fighting a battle. And this morning we're going to talk about what this battle is and why we need this armor of the Lord. Somebody might say, well, can't we defend ourselves? Well, we're going to see who our battle is with, and we're going to realize that we cannot do it alone.
El versículo 11, anteriormente de donde leímos, nos da la razón por qué necesitamos la armadura de Dios. Dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo, hermanos, sabemos que está invisible, aunque sí se puede transformar en ángel de luz. Pero nosotros no lo vemos a menos que Él se nos presente. Y se puede presentar en esa forma tratando de engañarnos. Y en realidad podemos ver que muchos creyentes se han dejado engañar y se han apartado de la palabra de Dios. Algunos han escrito sus propios libros y dejan a un lado la palabra del Señor. Pero vemos la importancia de mantenernos allegados a la palabra del Señor. ¿Verdad que sí, hermanos? Es muy importante. Hay muchas versiones, sí, pero hay que también tener cuidado. Hay una que, no sé cómo se dice, paraphrase, que juntan secciones tratando de hacerlo más fácil de entender. Pero en realidad yo he leído porciones de esa Biblia y vemos que quita el sentir que estaba detrás de lo que hablaba en lo original. Pero sí hay muchas versiones que son buenas. Nosotros por lo regular usamos aquella antigua versión porque sabemos que está traducida de la Biblia de King James Version, la versión del rey Santiago, y está pegada a las versiones o a las escrituras antiguas, ¿verdad? Como dijimos el otro día, mucha de la Biblia está en griego, entonces es importante y vemos que muchos se han dedicado a estudiar el griego porque es más rico, por decirlo así, porque una palabra puede tener muchas definiciones y es importante tener en mente el contexto, aquello a lo que está refiriéndose para entender cuál palabra se usa, y es lo que vemos que nos ha ayudado a avanzar en nuestro conocimiento de la palabra del Señor. El diablo, como dije, está invisible. Y la primera parte del versículo 11 nos dice que nuestra lucha es contra las cosas de las tinieblas, pero también de las malicias espirituales en los aires. Cuando yo leía las cosas de las tinieblas, recordé que la palabra del Señor dice que antes que uno conozca a Cristo, está en tinieblas y no puede ver las cosas espirituales y es fácilmente engañado por el diablo. Pero cuando ya aceptamos a Cristo, entonces salimos de las tinieblas, entramos a la luz, y ahora nuestra lucha es contra esas cosas de las tinieblas, que son las cosas de este mundo, porque andando en tinieblas es lo que hacíamos, las cosas de este mundo que no agradan a nuestro Dios. Y sabemos que alrededor de nosotros, si pudiéramos abrir los ojos, viéramos que aquellos malignos nos están atacando, pero a la vez viéramos los ángeles de Dios que están luchando con nosotros, y sobre todo Dios, el Espíritu Santo, están a nuestro lado, y Él ha puesto armas para que nosotros podamos atendernos o defendernos. No podemos depender solamente de Dios, aunque sí, ¿verdad? Pero también nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y es crítico tener estas armas. Y no solo una, sino que todas ellas. Y estas son: número 1, el cinturón que va alrededor de la cintura. En realidad eso no es parte de la armadura, pero es lo que mantiene todo en su lugar, ¿verdad? Mantiene la ropa que usamos. Y luego de ahí, ¿verdad? Podemos ver que ahí está anclada lo que es la espada. Este pobre hombre no tiene espada porque a mí se me olvidó ir a comprar una espada de la tienda del dólar, ¿verdad? Pero todos sabemos lo que es una espada, así es que no hay perder allí. Pero es muy importante. Aquí escribí, ¿verdad? Que
aunque no es parte de la armadura, pero es necesario para mantener todo lo demás en su lugar, y esto nos prepara para la acción. Cinturón de verdad, verdad. Sabemos que el diablo es el padre de la mentira y de la decepción. Por lo tanto, eso que es ¿cómo es la palabra? Detestable a Dios, nosotros tenemos que luchar contra ello. Entonces, esa verdad significa que debe ser parte de nuestro carácter, parte de lo que nosotros somos, la verdad. La verdad en realidad significa ser sinceros y honestos. Y vemos que mucha gente se ha apartado de aquello que Dios nos ha ido, hermanos, para nosotros siempre ser sinceros con Dios. Mucha gente dice cuando los invitamos a la iglesia, hay puros hipócritas ahí. Y tal vez pueda haber, pero generalizan. ¿Por qué no se fijan en aquellos que son fieles a Dios, que es la mayoría? En aquellos que están apartados del mal, apartados del mundo, y están constantemente sirviendo al Señor, y que guardan la palabra de Dios y son genuinos y son sinceros y son honestos delante del Señor, y es parte de nuestro carácter, parte de lo que nosotros somos, y es un beneficio para nosotros, pero también para aquellos que están alrededor de nosotros. Vivir lo que predicamos. Amén. Vivir. Recuerdo una canción. Era por... lo pensé y... bueno, la canción decía, walk the line. Johnny Cash, ¿verdad? No es creyente o no fue nada así, pero me gustó, ¿verdad? Esa frase, caminar por la línea. O sea, se refería a vivir lo que decimos que somos, vivir, y lo podemos aplicar a nosotros, vivir como Cristo. La palabra de Dios nos enseña que debemos de vivir. Amén. Vivimos para Cristo, vivimos para el Señor. Gracias a Dios por ese privilegio. In verse 11, we are given the reason why we must use the armor of God. It says, so that you can take your stand against the devil's schemes. Why does it say the devil's schemes? Because I remember a little song. The devil is a sly old fox. If I could catch him, I'd put him in a box. I lock the key and I lock the door and throw away the key. For all the tricks he's played on me. Es bien tramposo el diablo. Nos hace pensar, ¿verdad? Por una mirada que un hermano nos dio. Ay, el hermano está enojado conmigo. A lo mejor el hermano trae cosas en su mente. A lo mejor el hermano trae un dolor que ni nosotros sabemos. A lo mejor el hermano no nos estaba viendo y no fue una mirada que nos dio, pero el diablo ahí está tratando de engañarnos y tratando de dividirnos y tratando de hacernos, ¿verdad?, dudar de nuestra salvación, porque él es tan tramposo y trabaja en esa forma. El diablo, the devil is invisible to us. That's why in the first part of this verse that we read, we are told to fight against darkness. Before we accepted the Lord, we were walking in darkness. You might say, oh, but I can see clearly. Look at the sun. Even on cloudy days, we know the sun is there and we can see. I'm not blind. But spiritually, we were blind. Those that have not accepted the Lord spiritually are blind and they cannot see the truth of the Word of God. I remember as a young man, a joven, a young intermedio, ¿verdad? Class of the juniors. Our teacher was very good. She recently passed away to be with the Lord. She was suffering from, dementia? Yes. But every time I saw her,
I would tell her, Sister Loli, her name was Dolores, but we called her Loli. I always remember your class. You were a great inspiration to me. And I thank you for all that of you that you put into the class, that you taught us the verses of God, that you taught us the Word of God. But you know, even though I knew a lot, but I didn't understand it because I was in darkness still. But the day when I was 20 years old, that I gave my life to the Lord, I was able to understand what all that Word of God was meaning. It means that, well, now we are different. It means that now we serve the Lord. It means that now we must please the Lord in our lives, and that we have the armor of God to defend us, that we are not alone. We've got the power of God in us. We must fight the spiritual forces of evil. I mentioned darkness right now. Darkness, we can say, is what the world offers us. You know, it offers us joy. It offers us to have a good time, all of that. And I fell for that trick. And 2 years, when I turned 18, I stopped going to church. In 2 years, I was deceived by the devil. But you know what? Even though I was in the world, I felt there's nothing here for me. I felt empty in my heart. And the day I went back to church after 2 years, that night I accepted Jesus Christ as my personal Savior. And to this day, I feel like I just received Him, because it's such a power in us. And we left the darkness, and now we are in the light of the Son, Jesus Christ, which He teaches us how we must walk that line. With God's armor, we have a defense against these things. But without His armor, we can't overcome and be firm. It's critical that we have that armor of God. And not just part of it, but every part of it, all of it. Number one, the belt of truth. In reality, the belt is not part of the armor, but it's a very important thing. The belt is necessary to maintain everything else in its place. It prepares us for action, and it gives us mobility, so we don't have to worry about the things falling off and lose concentration. We can concentrate. So we see that that belt is very important, and overall, because it is the belt of truth. The devil is called the deceiver by the Word of God. He deceives everyone. When we are out in the world, he deceives us. He thinks, oh, I'm going to go out tonight and have a good time and I'm going to feel good. But what happens when we're home? I remember I'd get home and I'd feel empty still. Because that joy, what the world offers, is so temporary, it's so false, it's so deceiving. And we need to be able to see, but we cannot see until we accept the Lord, and we can walk out of the darkness into light, the light of the Son of Jesus Christ, and be able to understand that we have a war that we are fighting and that we have to fight it every day. That belt is called the belt of truth. Like I said, the devil is a deceiver. The truth, compared to the deception of the world, the truth, now applying it to our lives, what we should be like. Because the Bible says that every day we should get closer to the Lord, know more of the Lord, and put on the armor of the Lord to serve Him. So part of our character should be sincerity and honesty. The Bible tells us in the last days, which we are living in the last days. And one professor says that we're living in the last moments, because what we're waiting for right now is the second coming of the Lord. And all things have been completed, so He can come at any moment. He can come tonight. He can come in an instant. But while He is detaining, there's a song that says, wait a little longer, please, Jesus. There are so many wandering out in sin. And the Lord is waiting, giving opportunity. But the day will come when He can't wait any longer, and He must return. He will hear His Father telling Him to return for the church,
which is we, ¿verdad? We were talking Wednesday. The church is also the bride of the Lord. Somos la esposa del Señor, que el Señor Jesús va a venir a recoger en aquel rapto y llevarnos a la presencia del Señor. So, the truth is to be sincere and honest. For that reason, God exhorts us that truth be a part of what we are, and not only for our benefit, but also for those around us, so they can see that we are true, we are honest, we are sincere. One day when we were in Santa Rosa, over in the Valley of Texas, I was outside in the front. I love doing yard, ¿verdad? And now where we live, well, we were in the apartment, so we didn't have a yard to clean or anything. And when we were in Jerusalem, I used to work all the time out there in the yard, ¿verdad? And I would buy big planteros, you know, to put plants. My wife liked that too, but she was funny in this way. You know, we'd buy plants and we plant them, and then like 2 weeks later she goes, okay, that plant I want over here and that one over there. And I told her, it doesn't work that way. It's not a house that you can move the furniture. She said, no, look, I want the tulipanes over in the front. And I said, it's windy. No, come on. Oh, pues caí, ¿verdad? So I go and I dig and I put the tulipanes in, I cover them up, and then we're standing and looking at them, and a big one comes and they go rolling away. I told her, I told you so. Don't say that. So we see that, you know, it's very important, you know, all these things, the armor of the Lord. We have to have the power, the strength of the Lord. This verse 11, it says that we can stand against the devil's schemes, his trickery. And I sang in English a little verse that talks about how the devil is. And he's deceiving us. But now we are children of light. And we must be children of the truth. And we see that if we serve the Lord, and what I was talking about those plants. One day I was working out in the yard, and this guy came walking to me. As soon as he got close to me, oh, I could smell that beard. And it's funny, because we started talking, and he goes, you know, what kind of church is this? And I said, it's evangelical Pentecostal. And he said, oh, I grew up in that, and I still tell the people, you know, about Jesus and his love, and about his opportunity to give forgiveness of sins, and he's coming. And I looked at him and I said, oh, that's good, but you know what? Are they going to believe you? Because they're going to smell you, and they're going to say, no, I don't believe what this guy is talking about. It's very important that we live the life that we preach. That we walk the line, like Johnny Cash's song says, ¿verdad? Walk the line. He was referring to other things, you know, but as we can compare, you know, to living a good life to living the life that God wants us to live. And we see that being truthful, honest, is a blessing for us, but also for those that are around us. Número 2. Les prometo que voy ya más despacio. No quise extenderme porque quería sacar los puntos importantes. Coraza de justicia. Yo siempre decía coraza y nunca podía acordarme qué significa. La coraza es esta parte que protege el pecho y la espalda. Está hecho de metal resistible, ¿verdad? Que no se puede penetrar muy fácilmente. Y es una protección muy importante porque protege los órganos vitales, el corazón, ¿verdad? Los pulmones, es muy necesario. Y vemos que aquí, ¿verdad? Justicia se refiere a honradez, integridad y honor. Es muy similar a que seamos honestos, sinceros ante el Señor y que tengamos, ¿verdad?, el testimonio de ser verdaderos creyentes. Pablo le dijo a Timoteo que el hombre de Dios debe ser irreprensible, o sea, que no puede ser reprendido o reprochado, y deben ser imitadores de Dios como hijos amados. Esta justicia, que es la coraza de justicia, se manifiesta en el carácter y en el
y la conducta. Y así como la coraza protege los órganos vitales, el diablo no puede atacarnos a nosotros. El diablo no nos puede decir, oh, pero tú eres una cosa dentro de la iglesia y otra afuera. No, porque somos iguales adentro y afuera. No nos puede acusar de pecados porque tratamos de vivir una vida sin pecado, y las faltas que cometemos nos arrepentimos y pedimos perdón y seguimos adelante. O sea, no dar en que el diablo nos pueda atacar, en lo que el diablo nos pueda acusar. Debemos de ser, ¿verdad?, cubiertos con aquella coraza y tener el respeto y la reverencia de aquellas personas alrededor de nosotros, y el diablo no nos puede atacar. Number 2, the breastplate. It protects the pecho, the front, the breast area, and the back. It's very important. The breastplate is made of resistant metal that serves to protect the breast and back of the soldier. Here, what it's talking about, the righteousness, it's the best breastplate of righteousness. It refers to honesty, integrity, and honor. To the world, integrity doesn't mean anything. I remember back when President Clinton was being accused. They were having a court. They were impeaching. And I remember hearing a lot of comments say, but it doesn't matter his personal life. It's important of how he governs. But that's not true. Even the world understands that there should be morality. And, you know, even though he was very loved by people, even though he was assassinated, and sadly it was here in our como dijo Brandon, the city that we love. I love it too, even though I criticize the streets and the drivers. But, you know, I want the best for us, okay? And we are getting better. The streets, they're paving a lot of them. And now you can ride and it's smooth, okay? So it sounds beautiful. Okay, the righteousness refers, like I said, to honesty, integrity, and honor. Paul told Timothy that a man of God should be without offense and be irreproachable. In other words, blameless, not having any acts of wickedness. Because, you know, the world is ready to judge us. And the devil gives them, he tells them, you know, he influences them. And they say, oh, look at that. Look at that man. And he's a Christian. They're all alike. We're not all alike. If we serve the Lord, we're alike in that we're trying to be like Jesus Christ. And that's what matters. We're trying to be the best. We're not perfect. But our goal is to serve the Lord and come to his kingdom in heaven. Yes, we have faults. We have sin. Because we are in the process of being perfected. And when we get to heaven, we will be perfected over there. But here, even though we fail the Lord in many ways, we ask for forgiveness. And the Bible says that if we confess our sin, he is willing to forgive us. And he's talking about the believers, not the worldly people. The worldly people come to Jesus for forgiveness of sin. But as we walk with the Lord, we also fail him in different ways. But we want to grow and grow closer to the Lord. So we should be irreproachable. In other words, blameless. Paul also said that we should be imitators of God like beloved children. And this righteousness, it manifests itself in our character, in the way we behave, in our conduct. And like the breastplate protects our vital organs, the devil in vain attacks us, because we have that protection. 3, calzados los pies. Tiene sus zapatos. Los romanos usaban sandalias, ¿verdad? Y estas sandalias, aparte de proteger la planta de sus pies, les permitía moverse fácilmente. Protegía los pies
y tenían aquella habilidad de rápidamente poder moverse. Cuando uno camina y quiere caminar rápido, especialmente las hermanas con tacones, decía mi esposa, ay, vas muy a la carrera, detente, ¿verdad? Pero los zapatos nos pueden estorbar hasta cierto punto, ¿verdad? Aunque ya hay más cómodos y hay de diferentes marcas, etcétera, ¿verdad? Pero aquí vemos que esto es importante. Pablo aplica esto de lo rápido, la disposición que debemos tener en anunciar el evangelio de la paz. Hermanos, muchas veces tenemos oportunidad de testificarle a personas, pero nos detenemos. Quizá decimos, pero yo no sé qué decirle. Pues usted nomás dígale lo que usted recibió de parte del Señor, con eso basta. No tiene que tener citas memorizadas si no puede, ¿verdad? Pero ese testimonio de decirles, aún de invitarlos a la casa del Señor, eso es la disposición, lo rápido que somos en anunciar el evangelio de paz. Y es muy importante porque ese evangelio, como sabemos, son las buenas nuevas. Y eso nos indica, las buenas nuevas son que este mundo había pecado y estaba condenado, destinado a la condenación. Pero el Señor Jesús, mandado por su Padre, vino a esta tierra y dio su vida en la cruz del Calvario, llevando todo el pecado de la humanidad sobre Él, para que todo aquel que se allegue a Él pidiendo perdón, puede recibir perdón. Y esas son las buenas nuevas. Decirle lo que el Señor hizo en usted. Debemos de estar prestos, porque recuerden, el evangelio de paz significa que el hombre está en guerra contra Dios antes de conocerlo. ¿Por qué? Por el pecado original. Pero la sangre de Cristo derribó aquella pared y nos dio entrada al lugar santo, a la presencia de Dios, para pedirle perdón, y nos trajo paz entre Dios y nosotros, y ya no somos condenados. Pero a la vez, hermanos, ¿cuántos de nosotros cuando llegamos a Él, como decía, yo me sentía hueco adentro? Entonces es la paz que el Señor trae a nosotros y llena nuestro corazón, quita aquel hueco, quita aquel pecado, y tenemos paz en nuestra alma. Y en medio de lucha, en medio de pruebas, ahí está la paz del Señor. No se termina, no se acaba, ahí está, y por medio de aquella paz podemos continuar y pasar por aquello y vencer, conquistando y estar en la presencia del Señor. Pero esa paz también nos trae paz unos con los otros, como hermanos. Hablábamos cuando estábamos hablando sobre la Santa Cena, tener paz entre nosotros. Sí, somos diferentes. Unos son pacientes, otros no. Unos son esto, el otro no. Somos diferentes. Pero por el amor y la tolerancia que el Señor dice que debemos tener, puede haber paz entre los hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos una sola meta todos, por diferentes que seamos, pero la meta es engrandecer el reino del Señor y un día llegar también a la presencia del Señor. Entonces trae aquella paz, trae paz con Dios, trae paz en nuestro corazón y trae paz entre la iglesia. Your feet are fitted. The Roman soldiers, they used sandals that permitted them to move easily, and at the same time, it protected their feet. Paul applied this to the rapid and willingness that we should have to announce the gospel of peace. The gospel of peace. This gospel of peace prepares us for the spiritual battle which, since it anchors or affirms us in the faith. The gospel of faith. We're talking about how the gospel is the good news that even though this world was condemned to eternal damnation, because of the first sin, when Adam and Eve sinned against God, we all are born under that. Of course, we know children are of God, for such is the kingdom of God. That's what Jesus said. But there comes a time when that child
understands what is right is what is wrong and what is wrong. And when that child makes his decision, accepts the Lord, then he is not further under that condemnation. Even though, like I said, as children, they're not under it. If they die as children, even before, well, we don't baptize, we present them. But they're of the Lord. And we see that when Jesus died on the cross, he brought peace for those that come to God and ask for forgiveness. Now they can have peace with God. And we are not enemies of God. Before we accept the Lord, we are enemies of God. Even though we might believe in God. But we are still enemies of God because that sin is on us still. But when we accept Jesus Christ, there comes a peace between God and us. There comes a peace in our hearts. I remember this hermana's husband, she'd say, oh, he's so, what's that word? Inquiet? No, that's not a word. He's always anxious, you know, and she says, he has no peace in his heart. And I tell him, you need the peace of God in your heart. And she says, sometimes, because he's all emotional and all stressed out and excited and whatever, you know, he'll go and take a cold shower to calm down. And she said, instead of that cold shower, you need the grace of God. You need your salvation. And Jesus, through his death on the cross, he brought peace internal in our hearts. Yes, sometimes we're going through many strives, many problems in our lives, and people say, wow, you know, he's looking pretty happy. They don't know how we're inside. They shouldn't know, because we can be, oh, I'm going through a problem. Oh, everything's going wrong. Oh, where's the joy? Where's the peace? Yes, we're going through them, but we know that we are going to conquer in the name of the Lord. And that peace that the gospel brings is also in through the brethren. Why do we need peace amongst the brethren? Because we're all different. We have different opinions. We have different cultures, or we were raised maybe differently. But when we accept the Lord, yes, we can overcome those things, because our goal, our main goal, first of all, to get to heaven, and second of all, to make the church grow. And we have that one purpose. In our actividades, we experience that, you know. This hermano has this opinion, that hermano has opinion, and then before we didn't used to get together as for a junta. So that person gives opinion, okay, we'll do that. And over here we're all, no, that's not what we decided. No. Then that person has an opinion. I understand we all want, you know, things to advance. But like I said, last week, was it 2 weeks ago? We had our meeting and we gave our opinions. So now we know what we're doing. Which reminds me, the hermanas have to get together with hermana Mirna and see how we're going to do the pachucos from the next Saturday. Okay, so we're not going to leave her alone. You know, she's got to do them all. No, you're going to help, because I'm not a cook, okay? But the hermanas are going to help you all. Or even hermanos, because hermano Oscar's probably going to do the rice. Ya lo comprometí. ¿Por qué? Porque tenemos el deseo que avance aquello, que sea de bendición. No es malo la opinión en su lugar, porque a veces lo que uno no piensa, alguien malo piensa y sale para un bien. Amén, hermanos. Y avanzamos en las cosas de Dios. Y así es aquella paz que tenemos entre nosotros los hermanos. Tenemos una meta, y ese es llegar con el Señor, y a la vez que crezca la iglesia. Escudo de fe. Lo estoy haciendo un poco largo porque es la primera clase que tienen los jóvenes y quiero que tengan mucho tiempo. Mentiras. Escudo de fe. Muy bien. ¿Cuál es el escudo? A ver, enséñenme. Aquí, enséñenme. Este mero, ¿verdad? Este es el escudo, y es escudo de la fe. La coraza, bueno, voy a decirlo así, protege, la coraza, el breastplate, protege los órganos vitales.
Pero el escudo, como dice la Biblia, esta es la, déjeme repetir, escudo de fe. Esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. La Biblia nos habla así. Entonces la fe es muy importante, es muy necesaria. A veces decimos, ay no, pero ay no, no, espérese. Sí, somos humanos y de repente estamos con dudas, etcétera. Está bien, pero luego tenemos que reaccionar y pensar, oh, pero Dios está a nuestro lado, Dios nos va a ayudar y vamos a salir adelante. Y es donde nuestra fe, a veces me han dicho personas, pero siento que no tengo fe. Pero mientras uno esté pidiéndole a Dios, demuestra fe. Porque si no hubiera fe, no estuviera pidiéndole al Señor. Y acuérdense, la fe no tiene que ser muy grande. La fe puede ser el tamaño de ¿qué? Un grano de mostaza, o sea, semilla de mostaza. Es la más chica. Pero miren, después va creciendo y se hace grande. Así nuestra fe. Pero el Señor no es así que diga, ten más fe. Automáticamente. No. El Señor nos da luchas y pruebas. Y por medio de aquellas luchas y pruebas, al vencer, crece nuestra fe. ¿Verdad? Y también crece nuestra paciencia y lo demás del Espíritu del Señor, ¿verdad? Los frutos de la fe, ¿verdad? Que entre ellos es paciencia, tolerancia, gozo, paz, etcétera, ¿verdad? Así es que esta es la victoria por medio de nuestra fe. Debemos estar firmes en la verdad de las promesas y advertimientos de Dios. O sea, lo que Dios nos promete, Él va a cumplir. Pero a la vez nos advierte, sírveme, porque te puedes apartar, sírveme. Estamos con cuidado y tenemos fe que Dios nos va a ayudar y vencer aquella duda. La duda es usada del diablo para tentarnos. La duda. Me acuerdo la noche que el Señor salvó, estábamos como 3 horas de mi pueblo. Mi hermana y yo teníamos una van que usábamos para llevar hermanos, ¿verdad?, de nuestra iglesia y ayudar al pastor, y los llevábamos allá a la iglesia. Aunque yo no era salvo todavía, pero como digo, yo había crecido en la iglesia y todo. Y esa noche que decidí ir a la iglesia, pues yo fui con mi hermana y iban hermanos y nos fuimos. Y como dije, en ese servicio acepté al Señor como mi Salvador personal. Como a las 4 de la mañana apenas veníamos de regreso, el servicio se prolongó. ¿Se acuerdan de aquellos servicios, hermanos? Que duraban, si empezaban a las 7, a las 11, las 12, la 1 de la mañana. Y ahí estábamos alabando y glorificando el nombre del Señor. Yo crecí en aquel ambiente. Hoy en día somos diferentes, Había unos hermanos, la hermana era la patriarca de la familia, era ella y su hijo, la nuera y sus 3 nietos, y ella era la mandona, la patrona, ¿verdad? Y pues llegaban a las 7:05, el servicio empezaba en ese tiempo a las 7, no saludaba nada, nomás llegaba, pues ya el culto estaba empezado, y luego a las 9 en punto, aunque estuviera la predicación, aunque estuviera el altar, aunque estuviera el ambiente, ¿verdad?, alabando al Señor, llegaba a las 9 y se le levantaba la hermana Patita y todos los patitos la seguían. Y todos nos decíamos así, ¿verdad? No saludaba a nadie. Yo no sé qué era el intento, el propósito, pero nos limitamos a Dios más bien. Hay que darle al Señor. Miren, cuando estábamos allá en el primer lugar, que fue en Farmers Branch, llegamos a la 1:30. Iba otra iglesia saliendo. A la carrera entrábamos y poníamos todo. La batería estaba ahí, pero teníamos partes que nosotros llevábamos.
las bocinas, todo esto, ¿verdad? Teníamos que armar todo. Y luego a las 2 o 2:30, no recuerdo, empezábamos. Y luego el servicio teníamos que terminar siquiera para las 4, porque a veces nos pasábamos de las 4 y luego terminando el servicio andaban todos corriendo y aventando todos los carros, porque la iglesia enseguida estaba ya esperando. A las 4:30 teníamos que estar fuera. Estábamos limitados. Y hermanos, en la actualidad, aunque salimos a invitar a la gente ahí alrededor, no hubo resultados. Y luego hubo problemas con el dueño, con las iglesias, con todas las que estaban, que nosotros veíamos eran 3, pero había más. Y tuvimos, ya nos habíamos decidido salirnos de ahí. ¿Y saben qué? Hay que tener cuidado con las cosas de Dios. Después Brandon vio que estaba en línea, que estaban rentando. Y había abierto todas las horas de ese domingo. Quiere decir que todas las iglesias tuvieron que salirse, ¿verdad? Fue una experiencia que aprendimos de ella. Luego en Red Oak ya no hubo límite. Teníamos acceso 24 horas al día. Ahora aquí también. Ya no estamos limitados, pero a veces hay ese reloj en nuestra mente, estamos limitados, ¿verdad? Pero no, hay que darle oportunidad al Señor, ¿verdad? Una cosa es nomás prolongar el servicio, que sea largo, aunque todo está así ya, ¿verdad? Y algunos hermanos ya están sentados porque ya no aguantan. Hay que ser conscientes, ¿verdad? Y pues dar libertad al Espíritu, sí, pero a la vez tener sentido común. Gracias a Dios porque tenemos aquella libertad. Sus tentaciones del diablo son llamados dardos por su rapidez y las heridas que dan al alma. Pero con la fe, aún los dardos de fuego los podemos apagar y es una gran defensa. Shield of faith. The breastplate that we talked about. It protects the vital organs. But the shield of faith, it represents the faith that we have, that we can reject the advances of the devil. We can reject the darts that he aims at us. And sometimes the Bible calls them fiery darts. Those are the tricks that the devil lances towards us to deceive us so that we will not serve God. And we, with that shield of faith, we can overcome. The Bible says, this is the victory that has overcome the world, even our faith. We must be firm in the truth of the promises of God, because the devil uses doubt to tempt us. Many times we have doubt. We've got a big problem in our lives and we doubt. But if we are asking for help from God, from the hermanos, pray for me, that proves that we have faith. Because faith doesn't have to be humongous. Faith can be the size of the seed of mustard, which is the smallest, because it is growing. But even with that amount of faith, the Bible says you can tell this mountain to move and it will cast itself into the ocean. So it's the power of God in us. He's what makes our faith strong. He's the one that gives us that victory that we need. But we must go to Him. The temptations are fiery darts, like I said, la verdad, because of how rapidly it attacks and the wounds it gives our soul. But with our faith, we can overcome those darts. It is a great protection that we need. 5. Yelmo de salud. Este hermanito estaba muy chiquito, miren, está chiquita, pero el hermano trajo esta mañana esta y le dio más poder. A lo mejor la nuestra ahorita está así, pero con la ayuda de Dios va a crecer, va a aumentar. Este yelmo de salud. Sabemos que en la Antiguo Testamento, antigua versión, muchas veces salud es usada. Y en la revisada ahora se pone yelmo de la salvación y es más claro,
porque sí, la salud espiritual es la salvación. Y aquí vemos que este yelmo protege nuestra cabeza y el rostro, es un casco. Esto es la esperanza que purifica el alma. Sabemos que el Señor viene y nos apresuramos a limpiarnos más espiritualmente, acercarnos a Dios, y esto nos protege de los ataques del enemigo, pero a la vez nos conforta y podemos seguir confiando en Dios y gozándonos en Él. Sabemos que un ataque a la cabeza puede ser mortal y resulta en una muerte instantánea, pero el yelmo nos protege de la muerte espiritual. ¿Qué tiene si morimos físicamente? Decía Pablo, deseo estar en la presencia del Señor ya. Él deseaba, era un conflicto en él. Él quería que el Señor ya lo llevara a su presencia. Pero luego decía, pero ustedes me necesitan todavía. Dios tiene trabajo para mí todavía. Entonces estoy dispuesto a mantenerme aquí mientras Dios tenga uso para mí. Es una esperanza que el Señor nos da y una fortaleza. Nos conforta y podemos ir adelante confiando en Dios y gozándonos en Él. Los ataques del enemigo son espirituales. Y esto quiere decir que nos inyecta dudas de nuestra salvación y también ideas mundanas. Eso ha afectado a la iglesia mucho. Las cosas mundanas están infiltrando la iglesia. Y muchas veces ya no vemos el mal. Yo recuerdo, el Señor me salvó. Ese día fui a la iglesia, aunque yo fui criado sabiendo cómo vestirme para ir a la iglesia. Pero ese día, no digo que botas son malas, no. Llevaba mis botas y luego mi pantalón con esas campanotas que se usaban en aquel tiempo, bell bottoms. Y luego, pues apretado, no se diga, era la moda. Y como después de 2 semanas que el Señor me salvó, un día estaba viendo qué me voy a poner y los vi y dije, pues el Señor me salvó con ellos, es que yo creo no importa. Y que me los pongo. Y cuando salí del cuarto mi mamá me dijo, pero no me dijo nada. Me dejó en las manos del Señor. Estaba en la iglesia y estaba contento. De repente sentí una inquietud. Mi conciencia me estaba molestando. ¿Saben qué hice? Me fui a la casa, me cambié y tiré, no los regalé, no los doné, los tiré. Hermano, nosotros sabemos, pero el diablo nos va inculcando aquellos pensamientos malos, mundanos. Hay que retener la santidad, hermanos, porque esa santidad no solo afecta a nuestro interior, también lo exterior. ¿Verdad que sí, hermanos? Nosotros mismos reconocemos aquello. Los ataques del enemigo. Bueno, ya dijimos. Helmet of salvation. Ya llegaron los niños, pero los jóvenes están todavía allá, así es que hay que seguir. Protege nuestra cabeza. It protects our head and our face. This represents the hope that purifies our soul and protects us from the attacks of the enemy. It comforts us, and we can continue confiding in God and rejoicing in Him. We know an attack to the head can be a mortal wound and cause immediate death. The helmet protects us not from physical death, because that's the least important thing, because if we die, the sooner we go with the Lord. We don't want to die. I don't want to die. I want to keep living. I'm enjoying one of my sons, he tells me, you're living the life, because I'm retired accordingly to my Medicare. I'm retired, but I'm still working for the Lord. I'm still praising His name. I'm still preaching. That's what the Lord called me to do. So, that doesn't matter. The spiritual death is what matters to us. The spiritual death. So the Lord help us, and He will help us because we have that protection. The devil tries to inject in us doubt.
That's one of his greatest arms or defenses or attacks that he has, doubt. He puts that doubt. Hermanos, like we were saying, our faith doesn't have to be humongous. Also, the doubt comes, but we can overcome with the Lord's help because we have that protection from the Lord. The world tries to give us worldly ideas and doubt about our salvation and makes us think about the moment instead of thinking of eternity. The helmet protects us. La espada del Espíritu. Como dije, no compré espada, pero todos saben lo que es una espada. Y la Biblia dice que la palabra de Dios es como la espada, ¿verdad? Y que corta para allá y para acá. Esto es la palabra de Dios. Nuestra hermana detuvo su Biblia. Es muy importante, ¿verdad? Todavía creemos en la Biblia. Todavía la cargamos con nosotros, ¿verdad? Todavía la usamos para estudiar, para las lecturas al principio. La usamos en nuestra vida. Esta es la palabra de Dios que es muy necesaria y de gran uso para el cristiano. La usamos para defendernos de la tentación del enemigo. El Señor Jesús, cuando ayunó 40 días, fue trasladado al desierto. ¿Y cuántas tentaciones le dio el Satanás, el diablo? ¿Se acuerdan? 3, ¿verdad? Que convirtiera el pan, la piedra en pan. Lo llevó a un lugar alto y le dijo, échate para abajo. Claro, la Biblia dice que pues ahí los ángeles te cuidarán. Y tercero, lo llevó otra vez arriba y le demostró toda la grandeza de las ciudades y le dijo, si me adoras, todo esto te doy. El Señor Jesús usó la palabra de Dios. Le dijo, no solo con pan vivirá el hombre, sino con ¿qué? Cada palabra que sale de la boca de Dios. Le dijo, cuando el diablo dijo, arrójate, el Señor dijo, no tentaremos al Señor. Si usted sale y está como posiblemente llegue nieve en estos días, ¿verdad? Según los que pronostican y todo, y usted como quiera sale, al cabo Dios me tiene que proteger. ¿Qué va a pasar? Se va a enfermar. Sencillamente estamos tentando a Dios. Y el Señor Jesús le dijo que solamente al Señor adoraremos. Palabra de Dios. Y así es lo que nosotros usamos para defendernos contra esas tentaciones del mundo. The sword of the Spirit. Like I said, we all know what a sword is. He doesn't have one. It's the Word of God. That's what the sword is. It is very necessary and of great use for the Christian. We use it to defend ourselves from the temptations of the enemy. Jesus was tempted. Remember, it's not a sin to be tempted. The sin is if we fall to that temptation. But if we feel bad, if we repent and we ask for forgiveness, the Lord forgives us and we can continue on his road. Jesus was tempted 3 times by the devil after he had fasted 40 days, no eating for 40 days. The devil told him, turn this rock into bread. And Jesus used the word of God and told him, not only with bread does a man live, but by the word of God. This is our spiritual food. The second temptation, he took him to a place very high and he told him, throw yourself down. The Bible says that he'll send his angels to defend you. And Jesus said, do not tempt the Lord thy God. And the third, he took him to another high place, showed him the vast city, the beautiful things that were there. And he said, if you worship me, I will give you all this. And Jesus said, we should only worship the Lord. That's word of God too. So we use the Bible to defend ourselves. If we keep God's word in our heart, we can overcome the desires of this world and the corruption. Ya terminando, toda esta armadura tiene que estar ligada. Y es ligada con la oración. Los versículos
de aquí que hablan de la armadura de Dios, creo que es el 18, empieza a decir, ¿verdad?, sobre la oración. Le imploramos a Dios ayuda según la situación que estamos pasando. Debemos orar con toda clase de oración, pública, privada, secreta, social y a solas. Debemos incluir diferentes partes a nuestras oraciones: confesión de pecado, petición pidiendo misericordia, oraciones de gratitud por favores recibidos, orar en el Espíritu, mantener nuestros corazones en actitud de oración. No podemos estar de rodillas, no podemos estar con los ojos cerrados, pero en nuestro corazón tenemos aquel espíritu de oración, pensando, meditando en el Señor. Y a la vez, los unos por los otros. Eso nos une, hermanos, orando los unos por los otros. Señor, el hermano se veía caído. Yo no sé lo que está sucediendo en su vida, pero yo pido por él. Ayúdalo, vénselo. Si es problema con los hijos, si es matrimonial, lo que sea, tú conoces, Señor. Ayúdalo. Eso nos une en el Señor. Concluding, the armor of God must be bound and tied together, and that is done through prayer. If we are a Christian without prayer, we are a weak Christian, very weak. We need that prayer. We must pray with all types of prayer: public, private, secret, social, by ourselves. We must include different parts in our prayers: confessing our sins, asking for mercy, prayers of gratitude for favor received from God. We must pray in the Spirit, maintain our hearts and our heads in attitude of prayer and supplication, and pray for others, because we are members one of the other. I said that the prayer unites us. So prayer is very important. Yes, we put the arm of the Lord on, but then we unite and we fasten all that together with prayer. It's very important. Puestos de pie.